Buenas tardes, mi nombre es Jessica Castillo, mi número de control es el 192-108-18 y voy a hablar sobre la unidad 5 de estadística inferencial, en donde vamos a ver en el capítulo 10. El capítulo 10 se trata de la correlación y la regresión. El 10.2 es la correlación y el 10.3 es la regresión. En el capítulo 10 vamos a poder observar en nuestro primer ejercicio que nos dice que a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, esto según datos de Stalip y Brain Size, Head Size, and Intelligence, Quotient y Monotone Twins, del tramo 8 al Neurology volumen 50, número 5. Nos pregunta que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y también nos pregunta que si parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Para esto nos da una tabla donde podemos observar primeramente el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Y como siguiente tenemos el coeficiente intelectual. Respondiendo a la primera pregunta, nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Para esto vamos a utilizar el Minitab, donde aquí tenemos capturados los datos que nos proporcionaba la tabla. Entonces, para poder solucionarlo, vamos a ir primeramente a estadística básica, y nos vamos a correlación. En esta ocasión, como no hay un orden específico, bueno, no es importante en esta ocasión el orden específico, vamos a utilizar las dos variables y simplemente vamos a dar OK. Aquí podemos ver que hay diferentes métodos, pero en este caso vamos a utilizar el de Pearson correlación. Aquí nos da nuestro resultado en donde nos dice que la correlación del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual es 0.179 y el valor de P es 0.620. Entonces, con esto concluimos que pues el valor para que nos pudiéramos decir que hay relación, debería ser 0. Y aquí nosotros vemos que es 0.620, que rebasa el 0.5, que es nuestro límite. Entonces, volviendo a la pregunta, nos dice que si podemos concluir que la correlación entre el tamaño del cerebro tiene una correlación lineal. La respuesta es que esta correlación realmente es muy escasa o muy pobre y pues no encaja con el coeficiente intelectual, o sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces nuestra respuesta en conclusión sería que no, ya que el valor de P es menor al nivel de significancia, que comentábamos es 0.5. Nuestra siguiente pregunta nos indica que si parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes, y esto pues concluimos que no, ya que parece que no tiene relación. Esto en base a lo que calculamos en Minitab. Sin embargo, hay otros métodos de poder tener esta respuesta. Este método solamente fue uno. Para el siguiente método podemos graficarlo y nos vamos a Graph, Scatter Plot y vamos a utilizar el de regresión. Le damos doble clic y vamos a seleccionar nuestras variables, en donde la X va a ser el tamaño del cerebro y la Y va a ser el coeficiente intelectual. Como podemos ver aquí tenemos varias opciones donde nos podemos poner el título, cambiarle la escala, sin embargo aquí no vamos a moverle nada y solo simplemente le damos OK. Y aquí pues ya tenemos nuestra tabla donde tenemos el coeficiente intelectual sobre el tamaño del cerebro. Podemos observar que aquí tenemos una pendiente y estos puntitos pues son la correlación. Y aquí podemos observar que pues realmente está muy lejos de los puntos. Hay otra manera de hacerlo con el asistente. Nos vamos aquí a asistente,
utilizamos regresión y vamos a tener una regresión simple en donde vamos a utilizar la lineal y nuestra y va a ser el coeficiente intelectual y la x va a ser el tamaño del cerebro. ¿Esto debido a qué? ¿Por qué se acomoda así? Bueno, la x quiere decir que es en relación con el coeficiente intelectual, ya que la pregunta nos pregunta, vaya la redundancia, que si tiene relación el coeficiente intelectual refiriéndose al tamaño del cerebro. Es decir, que el coeficiente intelectual va a depender o va a medirse del tamaño del cerebro. Por lo tanto, la principal, que es x, va a ser el tamaño del cerebro porque es lo que en base a qué lo vamos a medir. Y bueno, aquí solamente vamos a dar lineal y vamos a dar OK. Aquí nos arroja varias tablas y podemos obtener también aquí nuestra ecuación, puede decirse, donde nos dice que y es igual a 71.83 más 0.02869 por x. Entonces, concluyendo esto, pues tenemos que el resultado es de 0.179 y que no hay correlación, ya que el punto es de 0.6, entonces pues es mayor a nuestro nivel de significancia. Tenemos que como hipótesis nula vamos a tener que no existe correlación y como hipótesis alterna que R es diferente a 0, ya que nos dio 0.6. Y aquí podemos ver que la pendiente es casi 0. Aquí. Por lo que no hay una fuerte correlación. Y pues esta pendiente la tenemos aquí de 45 grados, como podemos observar. Aquí nos dice en base a qué lo estamos midiendo, que x es el tamaño del cerebro en centímetros y la y es el coeficiente intelectual. Y esto es básicamente lo que nos dice esta tablita. Si nos vamos aquí a esta otra, es la que veíamos primeramente. Y aquí igual nos da nuestra ecuación. Y aquí nos da varias estadísticas, en donde nos dice que fue de 0.620 el valor de P. Entonces es mayor a nuestro nivel de significancia, que es 0.5. Aquí igual tenemos otra tablita en donde van los residuos sobre el valor. Aquí tenemos la regresión sobre el coeficiente intelectual, sobre el tamaño del cerebro. Entonces aquí nos da todos nuestros valores de P y la predicción, en donde nos dice que el valor o el margen que le dimos es del 95%. Y aquí por último pues tenemos una regresión del coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro, y pues nos dice que el valor de n es igual a 10. Y nos dice que es el rango en base a x. Y con eso solucionaríamos el primer ejercicio. Lo cerramos y seguimos con nuestra presentación. En el ejercicio 2 nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, o CO2. A continuación presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, esto según datos del Air Policy Institute, y nos pregunta que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Para eso vamos a utilizar el Minitab, que ya lo tenemos aquí abierto, y aquí están capturados los datos de la tabla que nos proporciona el ejercicio. Entonces, para calcular esto vamos a hacer el mismo procedimiento, nos vamos a Stat, Basic Statistic, y nos vamos a medir la correlación. Vamos a seleccionar ambas variables porque aquí no importa el orden, y le damos OK.
Aquí obtenemos que por el método de Pearson la correlación en base a la temperatura en grados centígrados y CO2 por parte por millón es de 0.892 y nuestro nivel de P es de 0.001. Esto quiere decir que tenemos, por el método de la correlación, tenemos un valor de 0.892 y pues tenemos que es de 0.001, entonces sí hay bastante correlación. Entonces, vamos a obtener como resultado que la hipótesis nula es que no existe correlación y que la hipótesis alterna es que R es diferente a 0, ya que aquí es 0.001. Y pues no existe una relación estadística significativa, por lo que no implica que X cause Y. Entonces esto quiere decir que no hay relación de una con la otra. Tenemos otro método que puede ser para graficar. Vamos a gráfica, scatterplot, y vamos a utilizar el de regresión. Nuestra variable de X va a ser el CO2 y nuestra variable de Y va a ser la temperatura. Aquí obtenemos nuestra tabla y vemos que pues aquí igual los puntos no se encuentran tan alejados. E igual nos dice que es de 0.892, como aquí lo vemos que es por bajo del 13. Y tenemos pues que la hipótesis nula es que no existe correlación y por lo tanto pues no hay correlación lineal. Entonces, para poderlo ver de otra forma, nos vamos a Assistant y nos vamos a regresión. Vamos a utilizar una regresión simple y nuestro valor de Y va a ser la temperatura y el valor de X va a ser el CO2, ya que nos pregunta que si el CO2 tiene relación con la temperatura. Por lo tanto, la X va a ser, que es la principal, va a ser el CO2. Vamos a utilizar una lineal y le damos OK para poder obtener nuestras gráficas. Y aquí tenemos exactamente las mismas gráficas que en el ejercicio anterior, en donde nuestra Y es igual a 10.48 más 0.01092 por el valor de X. En este caso vemos que es una relación que estadísticamente es significativa, por lo tanto X no causa Y, que es lo que nos dice aquí abajo. Entonces no existe una correlación, ya que el valor de P es menor al valor de significancia, que es 0.5. Y con eso tenemos solucionado nuestro siguiente ejercicio y nos vamos ahora sí a regresión. Y vamos abriendo nuestro archivo que vaya abriendo Minitab mientras leemos el ejercicio. Y nos dice que a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Nos pide determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para eso utilizamos el Minitab. Esperamos un segundito a que se abra. Y aquí vemos que ya tengo aquí algunas capturas de cuando se solucionó el ejercicio. Y aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, nuestra gráfica de residuos, y la predicción se va a calcular en base a lo que la ecuación nos dé. Como lo veíamos en el ejercicio anterior, nos da un valor de Y es igual a X valores y con eso se obtiene la predicción. En el anterior no lo hicimos ya que no nos lo solicitaba, pero en esta ocasión pues así se calcula, sustituyendo los valores que nos dice. Por ejemplo, la X aquí vamos a tener que es 20 porque es nuestra primera edad, 20, luego vamos a utilizar el 40 y posteriormente el 60 y vamos a obtener estos resultados, pero primero vamos a graficar. Aquí tenemos abierto ya nuestro Minitab y tenemos aquí ya grabados los 40 datos que nos da el ejercicio.
Entonces, para poder solucionar esto, vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a Stat, Base Statistic, y vamos a buscar la correlación primeramente. Vamos a seleccionar las dos variables y igual vamos a utilizar el método de Pearson de la correlación. Aquí ya tenemos nuestro resultado que nos dice que por el método de Pearson correlación, la edad del hombre versus el tamaño de la cintura en centímetros del hombre es de 0.845 y nuestro valor de P es de 0.0000. Entonces, teniendo el valor de 0.845 nos damos cuenta que la correlación positiva y correlación es fuerte, ya que este valor es 0, es decir, menor al valor de significancia. Y pues aquí el 0 nos indica que si es un 0.00000, sí existe una correlación. Entonces nuestra hipótesis nula es que no existe correlación y la alterna es que sí existe. Vamos a utilizar el siguiente método y para eso nos vamos al Stat, Base Statistic. Perdón, nos vamos a Base Statistic y nos vamos a regresión, perdón. Stat, regresión. Y vamos a dar en Faded Line Plot. Nuestra Y va a ser el tamaño y nuestra X va a ser la edad. Entonces aquí podemos ver que tenemos varias opciones. Vamos a utilizar en este caso la lineal. También tenemos la cuadrática y la cúbica, pero pues esa ahorita no la vamos a utilizar. Tenemos varias opciones. Aquí solamente la vamos a mover en lo que es gráfica porque aquí nos daría 4 gráficas. Entonces vamos a utilizar la que es 4 en 1 para que nos dé una sola tabla por todo lo que vamos a ver. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de regresión y nuestra gráfica de residuos, que es lo que nos solicita el ejercicio. Aquí podemos observar que nuestro R es un porcentaje de 70.7% y tenemos aquí la ecuación que les comentaba que es de 59.64 más 0.6259 por multiplicado por la edad del hombre. Entonces con esto vamos a poder sacar lo que es la predicción. De este otro lado, en la gráfica de residuos, vemos que los residuos por el tamaño de la cintura en hombres pues nos da estas gráficas. Aquí tenemos primeramente un histograma en donde nos da la frecuencia. Aquí tenemos la de residuos que nos la da en porcentaje. Aquí tenemos también la de residuos que va a ser conforme al valor. Y la observación igual va a ser por el valor. Entonces, ya que tenemos aquí los primeros dos puntos solucionados, que nos pide la de residuos, que es esta, y la de la ecuación de regresión, que es esta. Entonces ya tenemos solucionados los primeros dos puntos. Y entonces ahora en base a esa ecuación que nos dio, vamos a calcular la predicción. En donde aquí ya están los resultados, entonces lo que se va a hacer es que se va a tomar primero la primera edad. La ecuación nos decía que Y era 59.64 más 0.6259 por la edad. Entonces, primeramente vamos a multiplicar por el 20 y aquí ya lo tenemos el resultado que nos da 72.158. Segunda instancia, dejamos los mismos datos y solo cambiamos la edad del hombre, o sea, el número que está multiplicando, y lo sustituimos por el número 40. Esto nos da 84.676 y como tercera instancia y por último lo multiplicamos por 60 años y nuestro resultado es de 97.194. Entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro tercer ejercicio. Nos vamos por último al último ejercicio
Perdón, estaba abriendo el Meet. Vamos a ponerle cancelar. Nuestro siguiente ejercicio es de la edad de la mujer. Lo vamos abriendo mientras le damos lectura. Y nos dice que a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Nos pide determinar, al igual que en el anterior, la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de la cual el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Esperamos a que abra el Minitab. Aquí ya tenemos solucionados algunos. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, nuestra gráfica de residuos y aquí tenemos la predicción. Aquí estoy observando que yo había omitido la edad de 36 y lo había entendido como 18.36, pero entonces ahorita aquí lo voy a corregir. Entonces quitamos esto y ahorita lo solucionamos. Bueno, ya tenemos abierto aquí el Minitab, donde ya están grabados los 40 datos. Vamos a poner, para poder calcularlo, nos vamos a Stat, base estadística y nos vamos a la correlación. Igual seleccionamos las dos variables. Todo es el mismo procedimiento. Me parece que no salió. Sí, pero estaba bajo, entonces bajamos esto. Ok, aquí tenemos ya la correlación. Nos dice que por el método de Pearson correlación y la cintura en centímetros de mujeres y la edad de mujeres es de 0.868 y el valor de P es 0. Nuestro siguiente método, pues nos vamos a Stat, nos vamos a regresión y vamos a utilizar la File Line Plot. Vamos a utilizar en Y el tamaño, que es cintura en centímetros, y la X va a ser la edad. Vamos a poner lineal y vamos a utilizar el 4 en 1 como en el anterior y le damos OK. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de residuos y la de regresión. Esta es la de regresión y esta es la de residuos. Vemos que aquí nuestro porcentaje es de 74.7 y nuestra ecuación es de 54.12 más 80.90, perdón, 0.8095 multiplicado por la edad de las mujeres. Nuestra pendiente aquí es de 0.80, como lo podemos ver aquí. Aquí lo podemos observar. Y la radiación es de 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, como lo comentábamos. Entonces concluimos con esto que nuestro valor es de 0.868, que tenemos una correlación positiva y una correlación fuerte, ya que el valor es 0. Y como hipótesis nula tenemos que no existe correlación y la hipótesis alterna es que sí existe. Entonces vemos que el 74.7% se atribuye a la edad de la mujer. Aquí en nuestra gráfica de residuos podemos observar el porcentaje, nuestro histograma con la frecuencia y el residuo y la observación. Y con eso solucionamos los primeros dos puntos, que es sacar la gráfica de residuos y la gráfica de regresión. Por último vamos a calcular con nuestra ecuación la predicción. Entonces aquí vemos que nos dice que es 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, que primero va a ser 18. Y tenemos nuestro resultado de 988.731.
Perdón, lo estaba haciendo mal. $0.85 por 18. Ok, esta como es calculadora estándar no nos da bien, entonces utilizamos aquí 54.12 más 0.8095 por 18. A ver. 54.12 más 0.85 por 18. Ahí está. 68.691. Y esa es nuestra primera predicción. La segunda es 54.12 más 0.8095 por la edad, que sería 36, y nos da 83.62. La tercera se realiza de la misma forma, 54.12 más 0.8095 por las 54, y nos da 97.833, y con eso quedan solucionados los ejercicios de la unidad número 5.